Tenemos el pulso, que es reconocido como la frecuencia cardíaca. Esta se miden por minuto. Y la presión arterial, que para la presión arterial debemos de tomar en cuenta ciertos factores que vamos a ir viendo acá. Continuemos, por favor. ¿Cuál es el objetivo principal de la toma de signos vitales? El objetivo principal de la toma de signos vitales es reconocer la relación que existe entre los signos vitales y la actividad fisiológica y los cambios fisiopatológicos de la persona. Conocer también la naturaleza periódica de las actividades fisiológicas como base para evaluar la medición de signos vitales. También necesitamos utilizar la información obtenida para determinar cómo va evolucionando nuestro paciente según la reacción del medicamento o el proceso que esté llevando nuestro paciente, ¿verdad? Continuemos. Dentro de los procesos de los signos vitales vamos a encontrar la temperatura, que es uno de los agentes principales. Y la temperatura nosotros la vamos a medir. Continuemos. En la siguiente creo que ya inicia. Acá. La temperatura nosotros le llamamos temperatura al aumento corporal de la persona, es decir, de la energía, según la energía que tenga la persona. Y esta también es una respuesta a algunos procesos patológicos que pueden estar. Por ejemplo, cuando existen infecciones dentro del cuerpo, el primer signo que nos va a avistar o que nos va a decir que está existiendo una infección es la temperatura, ¿verdad? El aumento de este. También durante el ciclo menstrual, durante el embarazo, durante algunos estados emocionales o algún otro tipo de enfermedad que no es tan grave, ¿verdad? Como una infección, pero también nos da indicios de la temperatura. La temperatura la podemos encontrar de la siguiente forma. Interna. Hablamos de una temperatura interna cuando está en los tejidos, en los cuerpos craneales, en el tórax, en la boca, interno, ¿verdad? Y también la superficial, que es la que normalmente nosotros conocemos o la que nosotros tomamos así rapidito como madres, ¿verdad? Cuando utilizamos el manómetro, que es la que ubicamos prácticamente en nuestra piel, en los tejidos que nosotros tenemos más accesibilidad, por ejemplo, en las axilas, ¿verdad? Ese es el tipo de temperatura que podemos encontrar. Y esta, por lo general, es como afectada por el ambiente. Según el frío, el calor que exista, así va a descender o aumentar en nuestro cuerpo, sin causar algún daño o algo así, sino de no ser una infección, ¿verdad? También encontramos algún tipo de la forma en la que la temperatura se puede manifestar en nuestro cuerpo. Tenemos la intermitente, que esta se denomina así porque es una fiebre cotidiana y es la que se expresa durante 24 o 48 horas. Pasado de ese tiempo ya es una temperatura recurrente. La temperatura recurrente es aquella que, digamos, una persona tuvo temperatura durante todo un día, pero durante ese día se fue tomando su medicamento y se le quitaba unas 2, 3 horas y volvía nuevamente a la temperatura. Esa es una temperatura recurrente. También tenemos la temperatura, la cual es constante, que es la que siempre va a estar ahí. La intermitente, la recurrente, esos términos son muy, muy, muy importantes que aprendamos a utilizar. También encontramos la temperatura constante, que es la temperatura normal, la que nosotros mantenemos en nuestro cuerpo, y esa no afecta, ¿verdad? En los tipos de esta temperatura existen ciertos factores que van a afectar o que van a coincidir para que la temperatura se dé.
Por ejemplo, en la edad, recordemos que los recién nacidos, por lo general, siempre van a tener una temperatura más elevada que la normal, según nosotros, ¿verdad? Porque van a estar más abrigados, deben de mantener más calientito su cuerpo para su desarrollo. Luego los niños, ¿verdad? En una edad escolar, el aumento de su temperatura se da por las actividades físicas que ellos realizan. El correr, el saltar, el jugar, son indicios o son patrones que también generan el cambio de temperatura corporal. También dentro de estos podemos encontrar también que tenemos la valoración diurna cambia de 1 grado centígrado al de la noche, es decir, que en la mañana vamos a tener, supongamos, un 36.5 y ya para la noche vamos a tener un 37, ¿verdad? Y de eso no vamos a pasar más porque ya entonces ya sería una fiebre. También los ejercicios que nosotros utilicemos, que nosotros hagamos, van a causar un aumento hasta 38 o 40 grados si lo medimos por medio del recto. Las hormonas para las personas que están embarazadas o en los procesos menstruales también pueden causar cierta elevación de temperatura. E incluso algunos métodos anticonceptivos también se basa en el nivel de temperatura vaginal para poder saber cuándo se puede quedar y cuándo no se puede quedar embarazada. El estrés que tengamos, el ambiente en el que estemos, también puede causar cierta elevación o descendimiento de nuestra temperatura. La temperatura en sí, lo que nos va a indicar o el patrón que nos va a dar es la estabilidad que la persona tiene en ese momento según su comportamiento. Muchas personas cuando tienden a tener una temperatura elevada, tienden a tener fuertes dolores de cabeza, también su cuerpo tiembla a veces o también a veces tienden a tartamudear. La temperatura también es parte del indicio de algún otro síntoma que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, una cefalea, la presión arterial está cambiando o también la glucosa dentro de nuestro cuerpo. Continuemos. ¿Qué instrumentos utilizamos nosotros para realizar la medición de la temperatura? Como lo dijo antes Juan Carlos, nosotros comúnmente o antiguamente conocíamos lo que era el termómetro de mercurio. Acá tengo un termómetro de mercurio en mi mano. ¿Sí? En la actualidad, el termómetro de mercurio fue desplazado por algunos termómetros, como el termómetro digital, que es el otro que tengo en mi otra mano, los cuales el digital es mucho más accesible, más fácil de interpretar y el mercurio, pues por los procesos de contaminación o procesos que pueden generar complicación también en el paciente, pues fueron desechados. Aunque en las casas aún se encuentra lo que es el termómetro de mercurio o en algunos centros hospitalarios. Comúnmente, debido también ahora a la pandemia en la que nosotros estamos viviendo, existe lo que es el termómetro de pistolita, que es el que utilizan para medir nuestra temperatura por medio de la frente. Todos estos instrumentos son necesarios para poder realizar la medición de la temperatura. Continuemos, Juan Carlos, por favor. ¿Cuáles son los valores normales de la temperatura? En un recién nacido, el valor inicial será de 36 grados a 37.8 grados. Por lo general, los recién nacidos cuando se realizan partos normales o cesáreas y estos son llevados a los cuneros,
algunos deben de manejar este tipo de temperatura inicial, que es la de 36.6 grados centígrados, que es por lo general el nivel de temperatura que se encuentra dentro del vientre en este momento, los niños, ¿verdad? Luego tenemos la temperatura de los lactantes, que es de 36.5 a 37 grados centígrados. Los preescolares o escolares, como les decía, debido a las actividades físicas que ellos tienen, va de 36 grados a 37 grados. Los adolescentes ya tienen una temperatura de 36 a 37, que es por lo general la misma de los preescolares, ¿verdad? Y en una edad adulta manejamos la de 36.5 y 37 completito, ¿verdad? En la vejez manejamos de 36 grados. Todos estos se miden por centígrados. En algunos lugares, según el sistema internacional de medidas que se maneje, se puede también medir por Fahrenheit. Pero los Fahrenheit son un poquito más de mayor nivel y por eso el estándar son los centígrados. Continuemos, Juan Carlos. Los lugares donde nosotros podemos realizar la toma de la temperatura y el tipo de termómetro que nosotros podemos utilizar para realizar la toma de la temperatura. En los bebés es mucho más factible poder realizar la temperatura anal por los movimientos que ellos realizan y porque a través del ano pues se obtiene una temperatura más real, una temperatura que no va a ser dada por frazadas o por la permanencia del frote del cuerpo de ellos con nosotros. Y por eso es que la temperatura por lo general a los bebés se les toma por el ano y es ahí también por donde se baja la temperatura mucho más rápido en un bebé. También tenemos la temperatura vaginal, que esta temperatura vaginal, como les explicaba, es más que todo para llevar un control o un proceso de reproducción, ¿verdad? Para saber cuándo podemos y cuándo no podemos quedar embarazadas como mujeres, para saber también nuestros cambios de niveles hormonales en los procesos de nuestro ciclo menstrual. También a las mujeres que son lactantes, por lo general, en la frente o en la boca es la forma correcta que se debe tomar. De igual manera en los caballeros, ¿verdad? Vamos a tomarla en la boca o en la frente, que son los lugares donde obtenemos una temperatura más real. ¿Qué tipo de termómetros usamos? Bueno, pues aquí, Juan Carlos, no sé si me permite que me visualicen un momento. Les voy a mostrar este termómetro. Como les decía, este es un termómetro de mercurio. Por lo general, los termómetros de mercurio que se utilizan para medir de tipo rectal, el bulbo que ven acá, que es donde se encuentra el mercurio, es un poquito más ancho. Y entonces es la forma en la que nosotros vamos a diferenciar qué tipo de... Se fue el audio, licenciada Leslie. No se escucha. No se oye nada. ¿Ya? Bueno, les explico. Este es el termómetro de mercurio, el normal, ¿sí? En este termómetro de mercurio normal, nosotros vamos a ver que este bulbo que está acá, para hacer la medición rectal, debe ser mucho más ancha que el de este calibre, ¿sí? Porque este es para hacer una medición bucal o una medición axilar. Si nosotros necesitamos hacer una medición rectal, debe ser un poquito más ancha para evitar que se pierda o que suceda algún tipo de contratiempo en el momento que nosotros hacemos la medición rectal. De igual manera, si utilizamos un digital, también el bulbo debe ser más ancho. Y por lo general, nosotros utilizamos el digital ahora, ¿verdad? Pero es el de pistolita y de ese no tengo acá a la mano, que es el que nos está protegiendo más que todo en estos procesos de pandemia, ¿verdad? Que es el más seguro, el más
higiénico y el que más protege tanto al paciente como al cuidador. Continuemos, por favor, con las presentaciones. ¿Hasta aquí va todo bien? ¿O alguien más tiene alguna pregunta? Leslie, yo aquí iba a decir algo. Pedirles de una vez disculpas a todos y a ti porque los problemas técnicos que hemos tenido de mostrarte, las rayas que aparecieron, todos son culpa mía porque estoy aprendiendo en esto. O sea que disculpas a todos, por favor. Leslie, sigue, por favor. Bueno, la siguiente presentación, por favor. En la siguiente presentación nosotros podemos ver qué tipo de generalidades encontramos con relación a la temperatura. Por ejemplo, la temperatura oral la vamos a encontrar de 36.5 grados centígrados a 37.2 grados centígrados y de esa forma vamos a decir que esta persona no tiene temperatura. En una temperatura axilar, cuando nosotros terminamos de tomar la temperatura, por ejemplo, nos da un 36 completo, ¿verdad? A ese vamos a agregar, le vamos a agregar 0.2 o 0.3 centígrados más. Entonces sería 36.2 o 36.3 nuestro resultado final. Cuando nosotros realizamos la temperatura rectal, de igual manera sumamos 0.3 o 0.4 a la cifra que nos dé total. Por ejemplo, tenemos un 37 de forma rectal, ¿verdad? Sumamos 0.3 sería 37.3 grados centígrados, nuestra temperatura real. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Continuemos con la siguiente, Juan Carlos, por favor. ¿Cuál es el equipo mínimo que nosotros necesitamos para poder realizar la medición de la temperatura? Necesitamos un termómetro. En este caso yo coloqué que sea termómetro oral, ¿verdad? Pero pues ahí sí que es adaptándose a la condición o a la necesidad que ustedes tienen en ese momento. Pues si es digital, recuérdense que actualmente muchas personas se han negado a que la temperatura se les tome de forma frontal en la frente, porque supuestamente se creó una así como que mala interpretación donde dice que mata las neuronas. El termómetro digital no mata neuronas porque no es de uso infrarrojo, ¿verdad? Entonces es completamente seguro utilizarlo en la frente. También puede ser en la mano, en la muñeca, en el cuello, en cualquier parte que sea un tejido corporal, o sea, una piel, ¿verdad? También podemos utilizar, tenemos que utilizar torundas de algodón y esto es para practicar la asepsia del equipo que nosotros estamos utilizando. La solución antiséptica puede ser alcohol o también conocida como Ibitane o alguna otra sustancia que ustedes utilicen para desinfectar. Un riñón con agua jabonosa que es para poder limpiar y la caja de desechos donde vamos a colocar todos los algodones o el equipo que vayamos a descartar ahí, ¿verdad? Reloj con segundera. También en algunas ocasiones es muy recomendable que si ustedes ven que la persona está sudorosa o tiene algún tipo de sustancia, ¿verdad? De líquido corporal, pues ustedes pueden protegerse utilizando también guantes para poder realizar la medición de temperatura. Sí, eso es parte de nuestro equipo de bioseguridad. Actualmente en nuestro equipo de bioseguridad vamos a tener siempre nuestras mascarillas, nuestra careta, nuestros guantes y pues recordarles siempre que cada vez que ingresemos al lugar donde nosotros vamos a prestar nuestro servicio o al hogar geriátrico, pues hagamos el cambio de nuestra ropa,
¿verdad? De que vamos de fuera a una ropa limpia que utilicemos y únicamente en esa área. Y pues si podemos gozar de lo que es una bata de bioseguridad, pues perfecto, ¿verdad? Continuemos. El procedimiento que nosotros vamos a utilizar para tomar la temperatura bucal es el siguiente. Primero, nos vamos a lavar las manos. Recordemos que el lavado de manos debe ser un lavado clínico, ¿verdad? El lavado correcto es 20 y 20, 20 y 20 en cada lado, y luego de desinfectarlo no tocamos nada, ¿verdad? También debemos de trasladar a nuestro paciente, ¿verdad? Debemos de acercar a nuestro paciente todo nuestro equipo que vamos a utilizar para la toma de temperatura y no estar corriendo de un lado a otro, ¿verdad? También debemos de extraer el termómetro de la solución donde nosotros lo llevamos. Por lo general, el termómetro, después de que lo terminamos de limpiar, debemos de colocarlo en una solución séptica donde se va a mantener higiénicamente guardado, o colocarlo en un lugar donde sabemos que los microbios no van a aportar, ¿verdad? Tenemos de utilizar las toallas de algodón y el jabón, verificar que nuestro paciente esté en una forma adecuada, colocándolo en semi-fuller. También debemos de verificar que si vamos a utilizar el termómetro de mercurio, esté el mercurio en su nivel, que es de 35 grados centígrados. Y luego de haber colocado a nuestro paciente de forma correcta o de forma cómoda para poder verificar la temperatura, procedemos a colocar el termómetro en el área bucal. Le sugerimos que abra su boca, levante su lengua y sujete con su lengua y sus maxilares el termómetro. Después de esto esperamos de 3 a 5 minutos por lo general, y luego extraemos el termómetro de la boca y verificamos el nivel hasta donde subió el mercurio. Al ver hasta dónde se encuentra el mercurio, nos va a marcar una linita roja si es de mercurio que utilizamos. Ahora si es el digital, pues el mismo avisa, ¿verdad? Cuando ya está la toma completa. Y procedemos a retirarlo, a registrar en hojas, en una hojita, por lo general en nuestra bitácora, ¿verdad? La temperatura del paciente, la hora y el momento en el que lo estamos tomando. Por ejemplo, si es de día, si es de noche, y quién está tomando ese signo vital. Eso es muy importante. También es importante que luego de esto realicemos nuevamente, bajemos mercurio, si es termómetro de mercurio, ¿verdad? Si no, apagamos nuevamente el digital para reiniciar el sistema. Y procedemos a desinfectarlo y a dejarlo en un lugar seguro. Continuemos. Como pueden ver, aquí está un proceso en el que ustedes pueden utilizar después de la toma de temperatura, ¿verdad? Acá está nuestra bitácora donde anotamos, acá está donde estamos lavando. Al momento de realizar la asepsia, lo podemos hacer a chorro, o lo podemos hacer también, si no tenemos a la mano esto, con una solución séptica. Tomamos desde la parte de arriba y donde se encuentra el bulbo, no tocamos porque si no vamos a elevar nuevamente la temperatura o iniciamos nuevamente un conteo de temperatura de forma circular, lo desinfectamos alrededor. Si es una pistolita, en donde toma la medida por donde está donde sale la lucita para tomar la medida, ahí podemos desinfectar el foquito ese que está ahí. Continuamos. Y la temperatura axilar, acá tenemos un ejemplo también, que por lo general es al igual que el del bucal, con la diferencia que lo colocamos debajo de la axila y la persona debe de hacer presión en axila para poder tomar la temperatura. Debemos de tratar que sobre esta persona no hayan ponchos o frazadas que generen el aumento de esta temperatura.
Recordamos el nivel de la columna de mercurio y anotamos también cada dato, ¿verdad? Retiramos nuevamente y realizamos la asepsia. También ahora tenemos el de la temperatura anal. ¿Podemos continuar? La temperatura anal o rectal, para esto debemos de colocar una pequeña cantidad de lubricante en el lugar donde vamos a tomar la temperatura. Con una gasita vamos a limpiar, vamos a esterilizar el parte del recto de la persona y también vamos a lubricar, aparte de haber realizado la asepsia en nuestro termómetro, lo lubricamos también. Colocamos el termómetro no muy profundo ni muy fuera. Tratamos de no causar daño, ¿verdad? Y al momento en el que ya está nuestro resultado de 3 a 5 minutos, si es de mercurio, ahora si es digital, el mismo va a indicar, lo extraemos de una forma segura y sin causar daño. Y verificamos hasta dónde se encuentra la medida, lo anotamos y procedemos a nuevamente realizar una asepsia en el área del recto donde fue el procedimiento y también a nuestro termómetro. Continuemos. ¿Hasta aquí no hay ninguna pregunta? No. No, todo bien. ¿Todo bien? Una pregunta. Sí, dime. Por lo general, en los geriátricos o en las casas a domicilio, la temperatura por lo general se debe hacer rectal o bucal o en las dos formas. Cuando tú estás tratando con un paciente geriátrico, por lo general sería que la trate según su necesidad. Por ejemplo, si tienes una persona inmovilizada, lo más fácil para que tú lo utilices con inmovilidad, lo más fácil es bucal, ¿verdad? Así tú te evitas el estar moviendo, el estar poniendo y le evitas también a él incomodidad al traslado, ¿verdad? Entonces, por lo más factible es la bucal e incluso la más certera, la temperatura más certera, la bucal. También en algunos momentos se utiliza la óptica, cuando se utilizan los termómetros digitales de pistolita. También puedes tomarlo de forma óptica, que también es una forma segura. Gracias. Bueno. Siga adelante. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. La forma en la que vamos a esterilizar cada uno de nuestro equipo. Recordemos que cada una de las prácticas que hagamos al inicio y al final de cada una de las tomas de temperatura que hacemos, nosotros practicamos asepsia en cada uno de nuestro equipo, ¿verdad? Siguiente. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que nosotros debemos de tomar cada vez que estemos realizando la toma de temperatura? Para medir la temperatura oral, ¿verdad? Debemos de evitar que el paciente no haya fumado, no haya comido, no haya bebido, ni líquido, ni caliente, por lo menos 15 minutos. Si la persona ha ingerido alimentos o algún líquido o algo caliente, vamos a esperar 15 minutos. Después de eso ya realizamos la temperatura y vamos a tener un dato exacto, no vamos a tener un dato erróneo. También debemos de evitar medir la temperatura oral en los niños o en pacientes con algún tipo de incomodidad. Por ejemplo, las personas, los que están enfermados, a alguien que tiene problemas para deglutir, para abrir la boca. En niños, porque recordémonos que a veces son muy hiperactivos, ¿verdad? Y pueden quebrar con su boca el termómetro. Si es de mercurio es mucho peor, ¿verdad? Y también debemos de avisar de inmediato al médico si existe algún tipo de cambio de temperatura que nosotros creamos que no es el correcto, ¿verdad? Que nosotros veamos que está causando alguna reacción no favorable en nuestro paciente.
Debemos de también utilizar siempre las soluciones de nuestro equipo. Como les dije, que el equipo se guarda en una solución o en su empaque, ¿verdad? Después de 24 horas, o sea, después de estar un día en esa solución, nuestro termómetro debe ser desechado y cambiado, colocar nuevamente una solución en ese equipo para evitar que se genere un caldillo de bacterias. También debemos de realizar la limpieza de una forma segura para el equipo y segura para nosotros. Y de esa manera va a ser segura también para nuestros pacientes. Ahora tenemos lo que es la frecuencia respiratoria. En la frecuencia respiratoria tengo que hacer un énfasis bien grande. Cuando nosotros vamos a realizar cualquier procedimiento en nuestro paciente, nosotros venimos y avisamos. Supongamos que nuestro paciente se llama María, doña Marita, vamos a realizar su toma de temperatura. Le indicamos que estamos tomando su temperatura. Pero cuando medimos su frecuencia respiratoria, no debemos de avisar a nuestros pacientes que vamos a realizar la toma de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque este es un acto condicionado que el ser humano tiene, o una actividad del cuerpo que el ser humano tiene, que es condicionada y que puede ser controlada por nosotros mismos. Si usted viene y le indica, mire doña Marita, le voy a tomar su frecuencia respiratoria, me va a medir la respiración inmediatamente. El paciente se conecta y empieza a respirar más rápido o a dejar de respirar. Y entonces en esos cambios de respiraciones pueden haber problemas para poder obtener datos verdaderos, datos reales. Es por eso que al medir la frecuencia respiratoria debemos de ser cautelosos y no indicarle a nuestro paciente tampoco, ¿verdad? Es por algo malo, es porque simple y sencillamente vamos a obtener un dato real si no le avisamos a él. Por ejemplo, estamos tomando la frecuencia cardíaca y con ayuda de la frecuencia al tomar la frecuencia cardíaca, terminamos de tomar la frecuencia cardíaca y hacemos unos 2-3 minutos como que estamos tomando frecuencia cardíaca, y de esa misma manera vamos viendo cómo se va realizando la elevación del tórax y vamos contando cómo se está dando, ¿verdad? Ya que este es un acto condicionado. Continuamos. Los factores que nosotros tenemos es identificar cómo se da el proceso respiratorio. La siguiente, por favor. Cómo se da el proceso respiratorio, y para eso necesitamos saber qué tipo de respiraciones existen. Tenemos la respiración externa, que es a la que se refiere al intercambio del oxígeno y dióxido de carbono de los alvéolos pulmonares y de la sangre pulmonar, es decir, cuando la sangre entra hacia los pulmones, ¿sí? Y la interna, que esta tiene lugar en todo el cuerpo y consiste en el intercambio del mismo de los gases en la circulación sanguínea, en las células y en los tejidos corporales. Para llevar a cabo el proceso de respiración, existe a lo que le llamamos inhalación o inspiración, que es la entrada de aire hacia nuestros pulmones. También existe lo que se llama exhalación o expiración, que es la salida de aire o de gases de nuestros pulmones hacia la atmósfera, ¿sí? Cuando entramos, por ejemplo, ese que hacemos cuando el aire está saliendo es nuestra expiración, y el es cuando entra. Continuemos. Los valores normales de la respiración en un recién nacido van a ser de 30 a 50 respiraciones por minuto. En un preescolar será de 30 a 35 por minuto. En un escolar de 25 por minuto. En un adulto se da de 14 a 20 y en la vejez de 14 a 16. Acá voy a hacer una salvedad. Cuando existe una condición de inmovilidad o la persona ha pasado mucho más tiempo en cama, tiende a descender la respiración, ¿ya? Y eso no quiere decir que está mal,
Simple y sencillamente es por los procesos de movimiento de nuestro cuerpo. Igual, la mayoría de los signos vitales en los procesos de inmovilidad desciende. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Ok. ¿Por qué varía la respiración? Vi por ahí un comentario. La respiración va a variar según la actividad física que se tenga y según la fuerza que se haga para poder ejercitar o hacer las cosas. Recordémonos que para nosotros como adultos, la fuerza que nosotros generamos es grande, pero ya es constante, o sea, ya está dentro de nuestros músculos, ¿verdad? Ya está como que grabada ahí y no debemos de hacer una fuerza extra. En cambio, para un niño el implicar o ponerle a correr implica realizar un exceso extra de lo que él hace y es por eso que el aumento de la respiración. Las alteraciones en la respiración se denominan de la siguiente manera. Por ejemplo, las apneas, que es el breve periodo durante el cual cesa la respiración. Cuando deja a alguien de respirar un momento y vuelve a respirar nuevamente abruptamente, esa es una apnea. Y eso está dentro de la lentitud y una bradipnea es cuando está respirando la persona pero con dificultad. El proceso respiratorio le cuesta, ¿verdad? También eripnea, que es el aumento anormal de la profundidad de los movimientos o de las frecuencias respiratorias. Estas por lo general se obtienen cuando nosotros corremos, ¿verdad? Esa sensación es una eripnea. Una taquipnea es la rapidez excesiva de los movimientos respiratorios, pero también a su vez esta se va a acompañar con otros síntomas como puede ser el enrojecimiento del pecho, las uñas se tornan pálidas o azules, el contorno de los labios también se ven como moraditos, ¿verdad? Continuamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Ok. El equipo que nosotros vamos a utilizar para poder realizar la medición va a ser un reloj con segundera, tener siempre a la mano nuestra bitácora o nuestra hoja de registro, un bolígrafo según el turno se llama, le coloqué yo ahí porque en enfermería pues cada turno tiene la utilización de diferente color de lapicero. Como cuidadores podemos hacerlo también o utilizar el que se nos acomode, ¿verdad? Para poder realizar la medición del proceso de respiración. Recordemos que no vamos a avisar que vamos a medir la frecuencia respiratoria, solo vamos a medir. El procedimiento es, vamos a colocar a nuestro paciente con su antebrazo sobre el tórax. Es decir, como si estuviéramos midiendo la frecuencia cardíaca, solo que llevamos la mano hacia el tórax y sostenemos con la muñeca, simulando que estamos tomando la frecuencia cardíaca, y cada vez que el brazo se eleve, en cada una de esas elevaciones empezamos a contar y se cuentan por minuto. Durante el minuto, cuántas elevaciones torácicas tuvo, y esa es la frecuencia respiratoria. Observamos también la amplitud del ritmo, la profundidad con la que la persona respira, el color de uñas, el color de piel, y algunos sonidos que la persona diga que indica.
¿verdad? Y todo esto lo anotamos en nuestra bitácora. Luego nos retiramos dejando cómodo siempre al paciente y cuáles son las medidas de seguridad que vamos a tener. Dentro de las medidas de seguridad, no se debe informar al paciente, era lo que les decía, ¿verdad? Al respecto del procedimiento para evitar alteraciones en la respiración. Avisar de inmediato al médico de cualquier anomalía. No medir la frecuencia respiratoria si el paciente ha realizado algún esfuerzo físico o ejercicio físico, porque eso va a causar que nuestro resultado no sea el correcto, no sea el real. Ahora vamos con lo que es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca también es conocida como pulso, ¿sí? Y es la expansión rítmica de una de las arterias producida por el proceso del corazón. El pulso se controla para determinar el funcionamiento del corazón. El pulso sufre ciertas modificaciones cuando el volumen de la sangre bombeado hacia el corazón disminuye o cuando algunos cambios de elasticidad en las arterias. No sé si ustedes sabían, pero las venas sufren cambios cada 5 años. Cada 5 años las arterias se atrofian, o puede ser por el ejercicio que se haga, la cantidad de líquidos que ingiramos, algunos procesos invasivos que se realicen dentro de las venas, como canalizaciones, inyecciones o cosas así, van a atrofiar nuestras venas y eso va a hacer que nuestro pulso también cambie o nuestra frecuencia cardíaca sea diferente. ¿Vamos bien ahí? Los lugares donde nosotros podemos medir el pulso. En el temporal superior, si ustedes ven en la imagen, que lo encontramos a donde le llamamos 100, ¿sí? Se mide de la misma manera en un hombre como en una mujer. Tenemos el temporal superior, que es en la 100, el cariotidio, que va en la vena carótida, el apical, que es directamente cercano al corazón, del lado izquierdo, el humeral, que es en el húmero, el radial, que es alrededor de la muñeca, el cubital, que es en el cúbito, y el femoral, que es acá en el fémur, ¿sí? El pedio, que es en nuestro pie, en la parte de arriba, y el tibial, que es en el lado de nuestra tibia. También podemos encontrar o medir la frecuencia cardíaca o pulso en las personas. ¿Vamos bien ahí? Los principios. El pulso normal varía según la edad, el sexo, la talla, el estado de la actividad del individuo, también en los estados emotivos, por la circulación sanguínea, qué tanto ejercicio hace, los procesos que les decía invasivos que ha llevado dentro de su cuerpo, algunas enfermedades que también le afecten, y esto a su vez va a afectar en el proceso de la frecuencia cardíaca. Las características de los latidos pueden ser cardíacos percibidos en las arterias, y estos informan las condiciones funcionales del corazón y algunos medicamentos que alteran las características del pulso. Hay algunos medicamentos que nuestros pacientes ingieren que de cierta manera puede realizar una elevación o disminución en su pulso cardíaco. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, por eso es que debemos de saber qué suministrar y cómo suministrarlo, ¿verdad? Es como nos indicaban en la clase anterior, el sábado pasado, ¿verdad? De los 10, de nuestros 10 principales, ¿verdad? Las cifras normales del pulso que se deben de manejar es los recién nacidos de 80 a 180 por minuto.
De 1 año van a ser de 80 a 140 por minuto. De 2 años serán de 80 a 130 por minuto. De 6 años serán de 75 a 120 por minuto. De 10 años será de 50 a 90 por minuto y el adulto será de 60 a 100 por minuto. Recordémonos que todo esto se ve afectado también según el ambiente, según el estado anímico de la persona, la actividad física que éste tenga y también el consumo de agua, la alimentación y todas estas situaciones. Puede parecer ilógico, pero así es. La alimentación y el consumir agua también pueden pues llevar o tener alguna reacción dentro del pulso. Los sitios, el equipo que podemos utilizar y el procedimiento, ¿verdad? El equipo será un reloj con segundera, nuestro bolígrafo para anotar y nuestra bitácora o nuestra hoja de registro de signos vitales. El procedimiento en el procedimiento nosotros vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito, dorsal o semi-Fuller. Es decir, sentado pero con un ángulo de 45 grados. Seleccionar la arteria en la que vamos a tomar el pulso, presionar con los 2 dedos, el dedo de en medio y el anular. No podemos utilizar el pequeñito o el gordito como le llamamos porque este tiene su propia frecuencia cardíaca o tiene sus propios movimientos de pulsación y esto nos pueden dar un dato erróneo. Es por eso que debe ser el de en medio y el anular. Lo colocamos sobre la arteria y al colocarlo sobre la arteria que hemos seleccionado, vamos sintiendo los movimientos. Eso sí, vamos a ejercer un poco de presión, pero no suficiente porque podemos crear algún tipo de hematoma, máximo si estamos tratando con un adulto mayor. Recordémonos que en esta edad pues ya la piel es más delicada e incluso las venas y las arterias también, ¿verdad? Entonces debe de ser de una forma adecuada donde sintamos bien el pulso y no causemos daño. Debemos de identificar la frecuencia del ritmo y la tensión del pulso. Hacer las anotaciones correspondientes en nuestra hoja de registros, como siempre, o en nuestra bitácora, y dejar siempre cómodo al paciente. No debemos de tomar pulso cuando el paciente haya tenido actividades físicas o esté de alguna manera emocional mal, ¿verdad? Cuando está triste o cuando está enojado, porque eso puede causar ciertas alteraciones al obtener nuestros resultados. No debemos de fraccionarlo, si dice por minuto, no lo hagamos que muchas veces dice, tomarlo solo 15 y lo multiplicas, no. La verdad es que cuando se hace así, se obtiene a veces un resultado erróneo. Y es por eso mejor, no nos cuesta nada tomarnos nuestro minutito completito y tomarles bien su pulso, ¿verdad? Debemos de verificar que la región o el miembro en el que nosotros estamos tomando el pulso esté en una posición de descanso sobre una superficie resistente, también que no haya objetos que vayan a realizar presión o que vayan a molestar al momento de nosotros poder llevar nuestro conteo, por ejemplo, anillos, pulseras o muñequeras, algo así que evite que obtengamos un dato real. Ahora vamos con la presión arterial. La presión arterial también es conocida o en sus siglas PA, ¿sí? La P y la A. El concepto es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias a medida que fluyen por ella. Dentro de los límites fisiológicos del corazón, expulsa toda la sangre que fluye sin crear estacionamiento sanguíneo excesivo en los vasos. Es como les decía,
Cuando nosotros medimos también la presión arterial, también tiene que ver mucho lo que veíamos antes con el pulso, saber que esta persona tiene una vida activa, la actividad física, cuánto consume agua, sus movimientos físicos, si ha corrido, si se ha expuesto a temperaturas altas o frías, que también van a causar como que ciertas alteraciones en esto, ¿verdad? El objetivo es identificar si hay alguna alteración en la presión arterial, mantener el control efectivo en el paciente de alto riesgo y cumplir con los principios fundamentales de la enfermería. En este caso es de un cuidador, ¿verdad? El principio principal es mantener a nuestro paciente de una forma sana y segura. Dentro de la presión arterial existen como que ciertos fenómenos que se dan debido al movimiento ondular de la sangre que se extiende de valores de la tensión. La tensión puede ser sistólica, que es la presión de la sangre que resulta de la contracción de los ventrículos, o sea, la presión en la parte más alta de la onda sanguínea, es decir, cuando el corazón está captando sangre, ¿verdad? Y la diastólica, que es la presión en el movimiento en el que el ventrículo está en reposo, cuando sale la sangre, esta presión mínima que extiende en todo momento en el interior de las arterias. La tensión diferencial, que es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Es como que el descanso que se da al momento de esto. Cuando nosotros tomamos la presión, la sistólica va a ser el primer latido del corazón que escuchemos. Y la diastólica va a ser el último sonido del corazón que nosotros escuchamos. Si lo tomamos con un tensiómetro manual. Ahora si se toma digital, pues él mismo da el resultado, ¿verdad? Siguiente. Los valores normales, según la edad, en un recién nacido es de 75 de sistólico y 55 de diastólico. Se toman por minuto. Y de un año tenemos el de 90 sistólico y 55 diastólico. De 6 años tenemos de 95 sistólico y 57 diastólico. De 10 años de 102 sistólico y de 62 diastólico. De 14 años será 120 sistólico y 80 diastólico. En un anciano será de 120 sistólico y 90 diastólico. También puede, dentro de un adulto mayor, también se puede tomar en cuenta hasta 130. Podemos decir que también es más o menos, ¿verdad? Y es porque como ya están más grandecitos, entonces el corazón tiene que hacer mucho más esfuerzo para poder bombear la sangre. Y esto no quiere decir que sea una presión arterial alta. También cuando nosotros vamos a tomar presión arterial, debemos de tomar muy en cuenta si la persona es hipertensa, es decir, si la persona maneja niveles de presión arterial altos del nivel normal que se maneja, o es hipotensa, que maneja los niveles por debajo de lo normal. Para nosotros puede ser un 135, una presión arterial alta, pero ¿qué tal esa persona es hipertensa y ha manejado los niveles de 140 y entonces esa persona tiene 135 y nosotros nos alarmamos, tiene la presión arterial alta, pero esta persona no demuestra o no presenta ningún signo de que le esté afectando esa presión, entonces está dentro de sus límites normales. Por eso es necesario
medir constantemente la presión arterial, llevar el control y el registro para saber cuál es la presión arterial alta de nuestro hipertenso, que para él va a ser normal, y cuál es la alta que realmente le va a afectar, ¿verdad? O en el caso del hipotenso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí se encuentra alguien con preguntas? Yo creo que las preguntas las están escribiendo por el chat, enfermera. Ah, ya. Gracias. Voy. Acá dice, hay una. Cuando el paciente se encuentra en una emergencia, las constantes van a alterarse. Entonces, cuando la persona en esas circunstancias, ¿es recomendable tomar signos o no? Siempre. Sí. Aunque tú vayas a tener variación en los resultados de los signos vitales, pero una persona se encuentra en una emergencia, sí. Tú debes tomar siempre signos vitales. Recuérdate que los signos vitales, por eso es que se llaman así, ¿verdad? Demuestran la vida. O sea, cómo es que cómo es que esta persona está evolucionando. Y por eso es necesario que constantemente tú le tomes sus signos para ver qué variaciones ha tenido y si esas variaciones han afectado o han ayudado al paciente, ¿verdad? Y también acá tenemos otra pregunta, que ¿en qué momento del día es recomendable tomar la presión? Pues la presión es recomendable que la tomes a las 6 de la mañana, que es cuando está iniciando el día, y luego la vuelvas a tomar 6 de la tarde, que son los parámetros que más se utilizan para poder, como por decirlo así, la rutina cotidiana, para poder tomar signos vitales. Pero si tú ves que durante ese tiempo, ¿verdad? Está sucediendo algo extraño en tu paciente, estás notando que su lenguaje es tropeloso, que hay sudoración o que de su frecuencia respiratoria es agitada, qué sé yo, alguna otra alteración de los procesos de los signos vitales que tú no ves que sean normales, la puedes tomar. Eso sí, recuérdate que cuando la tomes a las 6 de la mañana, esa presión arterial quizás vaya a estar un poquito baja, pero es porque durante la noche ha descansado y se encuentra sin movimiento. Entonces la presión arterial va a estar baja. E incluso cuando las personas también son llevadas a quirófano luego de estar en el proceso de cirugías, la presión arterial tiende a bajar dentro de 90-80, que son los límites que más se manejan, y es un límite correcto porque la persona no ha tenido un movimiento físico. Ya, o sea, no es para asustarnos. Son como que ciertos tips que nos van a ir sirviendo para tomar en cuenta, ¿verdad? También en algunas de las arterias principales que nosotros podemos utilizar para poder realizar la toma de la presión arterial es la arteria humeral o raquídea, que es la que encontramos acá en el plieguecito del codo, ¿verdad? A 2 dedos después de ahí ya podemos tomar la presión. La arterial humeral, que es en la parte de acá, abajito de la muñeca, por decirlo así, y la popitlea, que esta la vamos a encontrar en como que en los plieguecitos así del fémur, entre la linita que tenemos así de nuestro abdomen y nuestra pierna, o arribita de nuestra rodilla, también, que esa también es popitlea, y la del pulso pedio, que es la que encontramos en el pie.
Continuemos. Los factores que nos van a influir en el cambio de la presión arterial o en el proceso de tener una presión arterial correcta, ¿verdad? Los factores en la herencia, si la persona es hipertensa, hipotensa, la descendencia familiar, el ambiente, el estrés con el que la persona maneja, ¿verdad? Y algunos factores también como el tamaño de la familia, porque a veces suele tensarle, ¿verdad? La cantidad de relación que tiene con las personas, entonces eso causa cierta tensión y cambia también su frecuencia, su presión arterial. Podemos encontrar ciertos factores para la presión arterial que pueden ser controlables, como la obesidad, el consumir demasiado alcohol, demasiada sal, la falta de ejercicio, el estrés, la raza, la herencia genética y la edad. Son factores que también influyen dentro de la presión arterial o al momento en el que nosotros tomamos una presión arterial. El nivel educativo también y el nivel económico de alguna manera también tiende a causar algún cambio dentro de nuestra presión arterial. Recordémonos que mientras en más movimiento estemos involucrados, en más cosas estemos, es una carga más, es una tensión más y la presión arterial por lo tanto se ve modificada, ¿verdad? Siguiente. El equipo que vamos a utilizar para esto es un estetoscopio, un esfigmomanómetro, un papel para poder anotarlo y la hoja de registros que vamos a llevar. Continuemos. Acá les presento una imagen. Acá antiguamente dice que utilizaba es un esfigmomanómetro, pero de mercurio. Yo la verdad les digo, les soy sincera, yo nunca lo conocí, ni lo he conocido. Si alguien por ahí lo conoce, pues tal vez lo tuviera, ¿verdad? Y no lo pudiera mostrar, pero la verdad yo ese sí no lo conocí. El esfigmomanómetro o aneroides, que es el tradicional, ¿sí? Ese sí lo conozco y creo que este es el más efectivo, el que está más al alcance e incluso es el que generalmente nos da un dato más real que el digital, ¿verdad? Siguiente. Acá también tenemos el digital, como les mostraba ahí. En el digital, en la pantalla, nos da la presión sistólica, la presión diastólica y también nos da la frecuencia cardíaca, si ustedes pueden ver ahí. O sea, el digital es a la ventaja, nos da 3 resultados, ¿verdad? Pero por lo general, lo más confiable es el manual, el esfigmomanómetro común. Siguiente. La forma en la que se encuentra, en la que las partes en las que se encuentra conformado nuestro esfigmomanómetro es el manómetro, que es como el relojito, ¿verdad? Y luego el manguito de compresión, que es lo que ponemos alrededor del brazo, que es por lo general lo que lleva en sí el resultado hacia el manómetro, la válvula, que es lo que nosotros maniobramos para cerrar o dejar pasar el aire, la perilla de goma, que es la que nos da aire, y los tubuladores, que son los como que los cablecitos, ¿verdad? Que esto lleva. También, a su vez, necesitamos un estetoscopio. Y sí, el más recomendable es el manual. El estetoscopio está compuesto de las olivas, que son que son como
que los auriculares que colocamos dentro de nuestro oído. Y para saber que el estetoscopio está bien, debemos de colocar las olivas en una posición invertida de V. De esa manera sabemos que están bien, que vamos a tener un buen sonido y que no nos va a dañar nuestros oídos. También se encuentra por los auriculares, los tubulares, es decir, el tubo que lleva eso, el diafragma y la campana. Algunos de los estetoscopios utilizan campana abierta o campana cerrada. Para eso debemos de comprobar qué tipo de campana es y poder abrir o cerrar sonido. Y esto solo se comprueba rotando para el lado izquierdo o para el lado derecho y haciendo un pequeño golpecito con las olivas en nuestros oídos, y donde nosotros tengamos más audición y donde está abierto. Y el otro es donde está cerrado. Algunos de ellos también tienen ahora, ¿verdad? Para poder escuchar también los latidos del corazón en una embarazada, pero esos ya son los más modernos, ¿verdad? Continuemos. ¿Cuál es la técnica que nosotros vamos a utilizar para la presión arterial? En esta sí vamos a indicar a nuestro paciente que se relaje, que esté de una forma, ya sea si está acostado o está sentado, pero que las piernas no estén cruzadas, ¿sí? Que no tenga ninguna parte del cuerpo cruzada, ni dedos, ni pies, tampoco que tenga objetos que puedan realizar presión en el brazo, por ejemplo, pulseras, anillos, o también en las mujeres verificar también el corsé o el brasier, qué tan ajustado se encuentra, porque eso también puede generar como que cierto cambio en la presión arterial. Debemos de colocar todo nuestro equipo en una mesa de forma cercana, y también debemos de cada vez que nosotros utilizamos o que nosotros maniobramos nuestro equipo de toma de signos vitales, todos deben de ser de alguna forma, pues, pasar una limpieza previa y una limpieza después de que se realiza la toma del signo, ¿verdad? Debemos de colocar el brazalete alrededor del brazo y como les decía, si va a ser acá por el codo, donde está el plieguecito cabal, en el plieguecito colocamos 2 dedos de nosotros, y arriba de esos 2 dedos, entonces ya colocamos el brazalete y colocamos el estetoscopio debajo de él, ¿sí? Con la campanilla hacia abajo, esperando poder escuchar. Primero verificamos si este es abierto o es cerrado. Y debemos de poner mucha atención en el momento en el que escuchamos el primer golpe del corazón. El primer golpe va a ser nuestra presión sistólica y el último golpe será nuestra presión diastólica. Siguiente. Y de esta manera vamos a colocar nuestro brazalete, colocamos nuestra campanilla, el estetoscopio, nos colocamos nuestras olivas en nuestros auriculares y vamos a cerrar la válvula de presión y vamos llenando, ¿sí? Con nuestra perilla de goma. Vamos llenando, la llenamos por lo regular hasta 160 o 180. Al llegar ahí, vamos abriendo poco a poco la válvula de presión, pero poco a poco, para ir escuchando paso a paso cuál es en qué posición escuchamos el primer golpe del corazón. Y esa va a ser nuestra primer frecuencia. Donde terminemos de escuchar el último golpe del corazón, será nuestra segunda frecuencia.
Luego retiramos de forma segura y sin causarle ningún daño a nuestro paciente, nuestro estetoscopio, nuestro esfigmomanómetro, lo desinfectamos también el área y colocamos nuevamente a nuestro paciente de la forma en la que él desee quedarse. Dejamos todo en su lugar, anotamos. Y ahí tenemos ya todo nuestro control de signos vitales. En la actualidad, algunas personas también tienden a reconocer como signos vitales, no está anotado aquí, la oxigenación. La oxigenación la podemos medir con un oxinomanómetro y el valor que todos deben de tener, y no lleva ningún tipo de cambio, es de 95. Y se reconoce como SOP al cuadrado. La verdad es que no es tan empleado, por decirlo así, en cuanto a un cuidador, a menos que pues un médico lo indique, a menos que la persona que usted cuida tenga alguna enfermedad específica respiratoria o algún accidente cerebrovascular en el cual usted tenga que controlar cuál es su oxigenación. De lo contrario, pues los más básicos son estos, ¿verdad? La temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, nada más. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ninguna. Perdón, en cuanto a lo que estaba haciendo referencia del oxígeno, ¿verdad? En un paciente, digamos, que tenga problemas respiratorios o que sea asmático, ¿verdad? Tiene que tener 95, lo normal. Pues algunos van a variar, algunos van a variar hasta 90, podemos considerar un normal, de 95 para arriba está bien, pero el 90 no es ni bueno ni malo, o sea, es un intermedio que tampoco va a causar una alteración grave en tu paciente y está bien, pero bajando de 90, ahí sí ya es una condición. Le falta oxígeno. Es una condición hipóxica, entonces sí ya necesita pues que sea reportado, ¿verdad? Acá, ya que me están viendo, tengo yo mi esfigmomanómetro. Si ustedes se dan cuenta, los esfigmomanómetros por lo general van a traer siempre esta indicación. La flechita que está acá quiere decir que esta parte tiene que quedar en el dorso. La forma en la que lo vamos a colocar es de la siguiente manera. ¿Sí? El mío viene completo porque el mío trae el estetoscopio también adjuntado. Entonces, dije 2 dedos, ¿verdad? Después del pliegue. Verifico mis 2 dedos. Esto que está acá, la campanilla, tiene que quedar directamente acá. Ajusto. Al momento de ajustar, tengo que verificar que quede justo, sí, pero que no lastime a mi paciente, que no le cause una molestia extra a mi paciente de esto, ¿verdad? O sea, usted verifica está ajustado, pero no está dañando a mi paciente, porque recordémonos que al momento en el que vamos a colocar la presión o que vamos a inducir presión, esto se va a hinchar y se va a ajustar más. Esta es la parte del estetoscopio. Estas son las olivas, recordemos, de esta forma voy a colocar las olivas y de esta forma voy a colocarlo acá, ¿sí? De esta forma, mi pería, mi válvula, cierro válvula, la válvula está acá, el manómetro está acá, ¿sí? Y voy a ir dando hasta que llegue a 180, ¿sí? Cuando llega a 180,
Lo voy a subir, lo voy a subir. Me está costando que tengo la misma mano trabajando. Bueno, cuando llegas, aquí ya me pasé de 180. Llegó a 200 ahí, ¿sí? Pero yo lo tengo que dejar a 180. Vengo y abro válvula nuevamente. Conforme voy abriendo válvula, va bajando. ¿Vean? ¿Sí? Va bajando. Al primer golpe, nuestra primera presión. Y al último golpe, mi segunda presión. Si yo no tuve esa habilidad de escuchar, porque a veces hay demasiado ruido, hay demasiado movimiento, o a veces los nervios, ¿verdad? Nos toman por sorpresa y no logramos escuchar, por más que intentemos y la campanilla no está cerrada. Entonces yo tengo que visualizar también mi manómetro, y el manómetro cuando va a dar la primera presión, tambalea. La agujita esta que está acá, tambalea de una forma así. Entonces, cuando tambaleó, es mi primera presión. Y en la segunda presión también vuelve a tambalear. Entonces, cuando yo vea que la agujita tambalea, si no lo escucho, lo estoy viendo, ¿sí? Hay varias formas en las que podemos darnos cuenta de la presión. Ahora, si es digital, pues no hay problema, porque en la digital, pues él mismo nos va a dar todo nuestro proceso. Y una forma en la que podemos pues practicar la asepsia es limpiamos acá, limpiamos todo lo que son cables, y el esfigmomanómetro, pues si es individual, ese no lo vayan a doblar ni nada de eso, ese déjenlo aparte y lo dejan en un cablecito o en un clavito, qué sé yo, solito de esta manera, así, para que no se arruine. Pero si es así como el mío, que viene completito, lo vamos doblando, doblamos, introducimos acá, cerramos y ajustamos. Todo mi equipo está seguro en este lugar, y ya sea lo coloco en su estuche o lo coloco en algún lugar donde yo sepa que lo puedo tomar cada vez que lo necesite, para que no se estropee también nuestro equipo, porque también es importante que aprendamos a cuidar cada uno de nuestro equipo, ¿verdad? Porque no es el costo, sino también la función que éste realiza, lo que nos sirve, ¿verdad? Y si también el equipo se encuentra defectuoso, también puede causar como que algún cambio en el resultado de la toma de nuestros signos vitales. Hasta aquí he llegado o he concluido con mi tema. No sé si ustedes tienen algún tipo de pregunta en específica. ¿Les puedo ayudar en algo más? Yo tengo una. Sí. ¿Qué tan seguro es la toma de presión con un baumanómetro digital? Pues por lo general el baumanómetro digital lo que hace es que da un resultado 5 centésimas más que el manual. Entonces a veces nosotros podemos decir está alto, pero no estaba alto. Y eso lo puede comprobar cuando usted toma presión con un digital y con un manual. Siempre va a variar de 5 a 3. Ok, gracias. Leslie, muchísimas gracias. Creo que todo eso que tú nos estás enseñando hoy es muy importante. Yo solo tengo 2 comentarios y pues tú eres la que sabe, yo no soy del área de la salud, pero estos elementos básicos los debemos tener nosotros como cuidadores, pues para nuestro trabajo. Estos elementos no podemos esperar que nos los entregue la familia. Si la familia los da, pues bienvenido, ¿cierto? Pero si no los da la familia, es como cualquier profesión que nosotros debemos tener nuestros propios elementos.
Es como un maestro no puede Independientemente, ser esto maestro nos si no sirve tiene también para pizarrón. nuestro hogar, ¿cierto? Para uno no sabe cuándo lo necesite. La otra Sí. cosa que yo me he dado cuenta es que lo que estábamos hablando, que para tomar la atención digital, y lo vivo aquí en la casa porque mi esposa tiene la atención alta, tenemos digital y toca estarlos calibrando, y la calibrada no es sencilla, no la hacen en todo lado. Entonces es poder tener una idea de cómo está, ¿cierto? Pero no se puede uno ir a ojo cerrado con eso. En cambio, el manual como el que tú estabas mostrando, ese es efectivo. Cuando vayan a comprar, compren unos que la válvula tiene una llavecita, la cual se puede calibrar. Y eso uno mismo lo calibra sin ningún problema. Ese equipo es muy económico. Y fíjense ustedes que pues al menos aquí en Colombia tienen máquinas digitales cuando uno llega por urgencias y que lo van a ver qué tiene y el tiempo de espera. Pero los médicos en su consulta todos tienen el manual. Y yo les he preguntado y dicen que porque ese es más seguro, más efectivo. Ese es un comentario aparte. Lo que quería mostrarles y decirles es que todos estos elementos nosotros los debemos tener, y hago énfasis nuevamente, que no podemos esperar a que eso nos lo entregue el familiar, sino que eso es posibilidad nuestra con nuestro trabajo, tenerlos, y estos no son de mayor costo. El más caro es el que no tiene Leslie, porque no sé ahorita si lo tiene en la clínica. Dentro de los elementos que tiene la red para todo esto de nuestras clases, yo no sé, es el oxímetro, el que tú estás explicando al final, ¿sí? Y es muy sencillo, solamente se abre y se coloca el dedo, y es digital, creo que ahí desafortunadamente no se alcanza a ver, y ahí me dice la saturación, lo que tú decías, que lo normal es que esté entre 95 o para arriba, ¿cierto? Hasta 90 vale, bajando de 90 te toca poner cuidado, y abajo de 85 es ya de mucho más cuidado. Este aparato sirve mucho en este momento con la cuestión del COVID y eso, pues para saber la saturación de oxígeno del paciente. Pero no es de tecnología difícil de usar y esas cosas. Creo que pues por hoy a darle las gracias a Leslie, excelente explicación, creo que nos sirve a todos para aclarar muchas cosas, dudas que teníamos. Agradecerles a todos por la asistencia. Sé que hoy fue un poquito más largo, pero don Ángel sabe que estamos empezando con estas tareas de esta charla los sábados, pero prefiero que sea largo y que nos sirva a todos, sino que sea cortico y quedemos como que no aprendimos nada. Contento porque lo del Zoom ya funcionó, que estaba con ese temor. Bueno, darles disculpas porque todos los problemas que cuando Leslie no se veía, no se oía la raya en la presentación, todo fue culpa mía porque no sabía manejar bien esto. O sea que culpa mía toda. Agradecerles a todos. Dentro de 8 días estaremos también a esta hora. Dentro de 8 días el tema será sobre el Alzheimer, que estará trabajando la asesora de psicología, Claudia de Peña. Y entonces, pues obviamente nos estaremos viendo antes y hablando. Pero entonces muy agradecido. Esto lo pasaré a YouTube, la grabación mañana, y mañana pues la publicaré en el grupo para los que no pudieron asistir. Muchísimas gracias, Leslie, ahí estás viendo, te están dando las gracias. La participación de ustedes, muy agradecido. Esto es tiempo que estamos invirtiendo todos en nosotros mismos. Un abrazo cuidador a todos. Ani, por favor, cuídate mucho. Vamos a estar muy abrazados a ti, dándote energía positiva. Cuídense mucho, Leslie, muchas gracias. Muchas Nos gracias a veremos dentro de 8 ustedes. días. Espero que les haya servido la información, y como decía, la llavecita, este es el manómetro, y la llavecita se encuentra en la parte de aquí atrás, este plecito que está acá, y ese se incrusta en la parte de acá y así lo calibramos, ¿verdad? Es mucho más fácil, aparte de que pues es más fácil maniobrarlo, también lo podemos utilizar sin energía eléctrica, lo podemos llevar con nosotros,
es más accesible, y el hecho de tener nosotros nuestros aparatos propios también como que nos da un punto extra. Es difícil, créanme, porque sí es difícil poder irlos obteniendo, pero poco a poco vamos empezando con un termómetro Pero es como que, este de fíjate, mercurio, Leslie, que ya no se debe usar, ¿verdad? Pero también fíjate, toca, Leslie, ¿verdad? que uno, los elementos básicos que tenemos, y contando con el oxímetro, que es el más caro, todos, el termómetro, de la tensión, el oxímetro, con la tercera parte de lo que vale un digital compramos todo esto. El termómetro, Exacto. aquí en Colombia, pues ahí sí nos tocaría mirar en qué país. Un termómetro digital aquí vale como $3. El tensiómetro manual, eso los conseguimos en unos $25. Y el más caro, como este que les digo, este está costando $30 más o menos. Sí, entonces, Y para comprarlos reloj todos de que una vez, siempre deben pero de tampoco es que utilizar. sea algo exagerado. Exacto. Recordemos que según como nosotros prestemos nuestro servicio, pues así vamos a ser calificados y así vamos a ser cotizados también, ¿verdad? Nosotros como cuidadores tenemos el factor principal, que es un adulto mayor, que es la persona que merece más respeto y que lamentablemente pues ha sido olvidado, ¿verdad? O es atendido de una forma no adecuada, no humana. Entonces, nosotros como miembros de la red tenemos que hacer la diferencia, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadores de calidad, no solo en conocimiento, sino también en trato, ¿verdad? Los insto para que sigan, para que no se rindan, échenle muchas ganas, que el Señor les bendiga, que este esfuerzo que ustedes hacen no es nada más así por así, va a tener su gratificación, ya lo van a ver. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días a más tardar. Acuérdense que el jueves también los estamos esperando en el conversatorio. Cuídense mucho, muchas gracias, que estén bien. Igual. Gracias, bonita tarde, felicidades. Que Dios les bendiga. Lo mismo, don Ángel. Gracias. Ay, que te Cuídate. Chao. recuperes. Chao.